Miremos nuevamente nuestro circuito simple de protección para identificar los componentes en caso de escribir los números de los aparatos en este diagrama. Una manera fácil sería usando los códigos estándar o esquemas numerados. Esto es especialmente importante cuando se trata de diagramas complejos como este. El Instituto Nacional Americano de Normas, en colaboración con IEEE, ha proporcionado una lista normalizada de números de función de aparatos. Esta es usada en toda Norteamérica y en efecto en algunas otras partes del mundo. La lista es muy extensa, numerada desde el 1 al 94. Por ejemplo, en una pasada rápida de la lista encontrará contactor maestro, aparato de velocidad sincrónica, relé de distancia, disyuntor de circuito de campo, disyuntor de circuito CA, relé detector de tierra, reóstato, relé de frecuencia, interruptor de línea y así sucesivamente, todos con sus respectivos nombres. El disyuntor es representado por el número 52, de manera que podemos poner este en el diagrama de elementos y suponga que el relé direccional es un relé direccional de sobrecorriente CA, este sería el número 67. Además de los números de aparatos, una lista de abreviaciones en letras es también suministrada. Aquí podemos ver que una A en un circuito es una abreviación de alarma. CS representa un interruptor de control o un contactor. G indica tierra o generador. N, neutro. TC, bobina de accionamiento y así sucesivamente. Pero como no hay ninguna manera para recordar todas las abreviaciones o números de aparatos, una lista está incluida en su libro de trabajo. Pero probablemente con la experiencia usted pronto aprenderá los números usados, especialmente aquellos que se refieren a aparatos de protección. Cada vez que ve en un esquema el número 87, usted sabe que se refiere a un relé diferencial de protección. En este caso, la protección diferencial es a través del primario y secundario del transformador. ¿Qué más nos dicen los diagramas? Podemos ver que el primario está conectado en delta y el secundario en estrella a tierra a través de una resistencia. Los disyuntores de circuito son representados como 52P, primario, y 52S, secundario. ¿Qué representan los otros números de aparatos? Mirando las diferencias encontramos que el transformador mismo está equipado con un relé térmico 49 y un relé de presión de gas 63. Este es el más común símbolo para un TC, pero debe familiarizarse con las normas de su propia compañía para asegurarse. Este TC está instalado en la conexión de neutro a tierra, midiendo la corriente a tierra. Esta es alimentada a un relé de tiempo de sobrecorriente 51G. Otro relé de tiempo de sobrecorriente 51 está instalado en la salida del secundario antes del disyuntor y en el primario un aparato número 50, relé instantáneo de sobrecorriente. Por ahora, y antes de involucrarnos en este circuito, recuerde que nuestro objetivo fundamental no es discutir la instalación y coordinación de estos relés, sino familiarizarse con el uso de diagramas eléctricos. Una forma de hacerlo es usándolos todos los días, pero nadie es tan afortunado, por tanto debe aprendérselos. Aquí está otro diagrama simple de protección. Un generador conectado directamente a una barra a través de un disyuntor 52G. Podemos ya reconocer algunos de estos números de aparatos. 51G es un relé de tiempo de sobrecorriente en el neutro a tierra. 87G un relé diferencial a través del generador, que es este 46, un relé de secuencia de fase negativa. 51B es un relé de voltaje restringido de tiempo de sobrecorriente alimentado por el TC en la salida del generador, y el transformador de voltaje es también alimentado por el relé direccional de energía 32 y el relé de pérdida de campo 40.
El estudio de estos diagramas es esencial para fijar la ubicación de las fuentes de entrada de cada aparato, esto es, los TCs y TPs. Por supuesto, aquí estamos mirando un diagrama de una línea. Aquí está un diagrama típico de 3 líneas mostrando las conexiones con más detalle. Otro tipo de diagrama con el cual debe familiarizarse completamente es el esquemático del circuito de control. Como ya mencionamos antes, los componentes del disyuntor están separados. Las bobinas de cierre y accionamiento están situadas junto al disyuntor. Los contactos manuales tal vez se localizan a una considerable distancia, lejos sobre el panel de control. Los contactos del relé de protección dentro del relé pueden estar en cualquier otro sitio. Sin embargo, desde un punto de vista eléctrico, el circuito del disyuntor de control luce así. La corriente positiva y negativa, dibujadas horizontal o verticalmente, realmente no hacen la diferencia. Tan pronto trabaje a través del circuito, determine la secuencia de los eventos. Mire el circuito de cierre de este disyuntor. Para energizar la bobina de cierre, el circuito debe ser completado con el cierre de uno o más de estos pares de contactos de cierre. Este símbolo indica un par abierto de contactos. No confunda este símbolo con un condensador que luce así. Ahora el par de contactos cerrados es mostrado por este símbolo y en efecto estos se cierran cuando bajo condiciones normales de operación las letras NC son agregadas. Similarmente, las letras NO significan contactos normalmente abiertos. Convencionalmente el diagrama es mostrado con los contactos en condición de descanso, esto es, los circuitos de accionamiento y cierre están desenergizados, el disyuntor de circuito está abierto. Usted pensará que para cerrar el disyuntor es suficiente cerrar manualmente cualquier par de contactos. En esta instalación tenemos operación local y remota, pero mire, hay otros contactos en serie con la bobina de cierre y estos son conocidos como contactos permisibles. Por ejemplo, este par se cerrará solamente cuando haya la suficiente presión neumática disponible para operar el mecanismo del disyuntor. Este par de contactos permisibles solamente se cerrará cuando el relé de sincronización determine que las condiciones son correctas para el cierre. Y también este otro par se cerrará cuando no exista una señal remota de accionamiento interno en el sistema. Hemos mostrado a usted algunas condiciones permisibles. Cuando todas las condiciones permisibles se cumplen y todos los contactos se cierran, el disyuntor se cierra al operar uno de los interruptores de cierre. En la mayoría de disyuntores, una vez que se cierran, ambos circuitos de cierre y accionamiento permanecen desenergizados, ya que el mecanismo es cerrado mecánicamente. ¿Cómo ocurre esto? Cuando el disyuntor es cerrado, acciona mecánicamente los contactos auxiliares dentro del circuito de control. Este abre los contactos auxiliares aquí, desenergizando el circuito de cierre. Al mismo tiempo cierra estos contactos auxiliares en el circuito de accionamiento, permitiendo de esta manera que el circuito opere cuando se requiera. Para hacer que el disyuntor se abra, el circuito de accionamiento debe ser energizado. En el caso de un circuito de accionamiento, en lugar de contactos permisibles en serie, encontraremos algunos pares de contactos en paralelo. Miremos estos contactos de accionamiento: relé de sobrecorriente, interruptor manual, relé diferencial, accionamiento interno remoto. El cierre de cualquiera de estos pares energizará el circuito de accionamiento y abrirá el disyuntor. Los contactos de accionamiento proporcionados en los circuitos de cierre son como los que discutimos en el segmento previo. Hemos visto un esquema de control relativamente simple. En la práctica estos diagramas pueden llegar a ser algo más complejos. Usted tiene muchas maneras para conseguir mantener el control dentro de su propio trabajo y operar con ellos. En efecto, todo lo vivido por usted al respecto es una experiencia. Ahora tomemos un descanso.
Luego veremos las zonas de protección. Por favor, apague su video grabadora y revise este material en su libro de trabajo.